El caso de Adán Augusto López Hernández y su ex secretario de Seguridad, acusado de liderar a un grupo del crimen organizado en Tabasco, este grupo llamado La Barredora, está generando una enorme controversia, no solo en la opinión pública, sino dentro de la propia 4T y dentro de analistas que normalmente tienen una simpatía con este movimiento político. Y de eso queremos hablar hoy. Por eso invité a este espacio, al octágono, a Federico Bonazo, que ya ha estado con nosotros en estas ocasiones. Federico es analista político, es músico, es artista y es una mente además muy lúcida con quien siempre que puedo conversar de temas de política lo agradezco y aprendo mucho además. Federico, ¿cómo andas? Gracias, querido Hernán, por esas inmerecidas palabras. Para mí es un gustazo también charlar contigo siempre. Federico, ¿qué piensas de este tema, de esta polémica que se ha dado en torno al caso de Adán Augusto y su ex secretario de Seguridad? Sí, bueno, a ver, primero planteemos qué sabemos. Sabemos que Hernán Bermúdez tiene un pedido de captura de la Interpol, que la Fiscalía del Estado de Tabasco también ha pedido su captura en febrero de este año, que incluso autoridades de seguridad federales como Omar García Harfuch han reconocido ya lo que a través del Guacamaya Leaks eh, podíamos anticipar. No es porque le creamos siempre de manera rotunda a lo que algunos hacktivistas publican, porque muchos hacktivistas también traen agenda política y no solo eh, la supuesta misión de otorgarle información verídica a la población y incomodar a los poderes realmente existentes. Hay muchos activistas que son parte de esos mismos, de esas disputas políticas y de esos poderes. Pero bueno, tenemos suficientes elementos como para por lo menos anticipar la presunta relación del ex secretario de Seguridad del gobierno de Tabasco, hombre de Adán Augusto López, en su vínculo con, como bien señalabas, la banda criminal de La Barredora. Suficientes elementos como para desatar un escándalo político que la 4T ha querido minimizar y para mí comete un nuevo error estratégico. Y no estamos hablando aquí, Hernán, de purismos, idealismos, progresismos buena ondita, que señalan una serie de críticas infundadas que tienen que ver con los clichés propagandísticos de la derecha. Estamos hablando de una preocupación estratégica de un movimiento político de corte popular al que todos queremos apoyar y defender en cuanto a que no desatienda su misión de redistribución de la riqueza, de justicia social que se ha puesto a sí mismo como objetivo principal, a través del deterioro que a ese programa le puede causar incorporar personajes que encarnan aquello mismo que la 4T se disponía a combatir. Entonces, la estrategia de atrapa todo de la 4T, la estrategia de hablar de unidad cada vez que alguno de sus protagonistas, personajes o líderes son señalados por hechos de corrupción o de vínculo con el crimen organizado, a todas luces, y esto lo dice gente que defendía la opción pragmática como el distinguido y querido Lorenzo Meyer, ya no sirve. Ya es una estrategia que no está sirviendo y que está causando mucho más daño que bien al movimiento popular. Y en ese sentido, en ese parteaguas, en ese vértice, viene el caso de Adán Augusto. ¿Qué tanto la 4 te va a permitir que avance una investigación que lo puede implicar a él? Es lo que veremos en los próximos días. Las señales son para desanimarse. No hay muchas señales de que al menos la cúpula de Morena vaya a permitir que el tema roce jurídicamente a Adán Augusto. Lo van a blindar y proteger, según lo que hemos visto hasta ahora, considerando que realmente se están defendiendo del ataque a la derecha y no, como creo yo y otras voces, que esto es justamente darle insumos políticos a una derecha que está sedienta de insumos políticos que no tiene. Pero la verdad de las cosas, Federico, es que los partidos en el poder siempre tienden a proteger a sus cuadros más encumbrados
Eso lo hacía el PAN, lo hacía el PRI, lo hace cualquier partido político, a menos de que la presión se vuelva muy fuerte. En este caso, pues pareciera que la 4T se siente muy cómoda con la popularidad que tiene la presidenta, ojo, la presidenta Claudia Sheinbaum, y hay un sentimiento de invencibilidad, de que nada les puede afectar. Pero aún así, fíjate que hay algo que yo estoy observando, como alguien que desde hace tiempo está preocupado porque exista la crítica entre quienes simpatizamos con el proyecto de la 4T, o sea que aunque simpaticemos no dejemos de hacer crítica y que el movimiento haga autocrítica. Y lo que yo he visto en este caso es que hemos visto una expresión yo no había visto tal cantidad de simpatizantes de la 4T en medios de comunicación, entre periodistas, intelectuales, etcétera, que de forma tan crítica hablaran de un personaje de la 4T. Y déjame enumerarlos porque es importante. Jorge Cepeda Paters, Sabina Berman, Viridiana Ríos, Carlos Pérez Ricard, Vanessa Romero, Julián Mazoy, Poncho Gutiérrez, Julián Mazoy, ya lo mencioné, ¿verdad? El Sí. Monero Hernández, que son el Monero Hernández y el Monero Rapé, que han sido muy obradoristas siempre. Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado, es tu caso también, el de Julio Astillero. No se había visto esto. Y yo quisiera preguntarte, ¿qué está pasando? ¿Está habiendo una capacidad de ejercer la crítica que no había antes? ¿O es que acaso el movimiento cruzó un umbral que, digamos, pues que de alguna forma es imposible dejar de señalar? Yo me voy más por tu segunda hipótesis y creo que sí ya se había visto con el caso de Rubalcaba como designación del Metro de México, Es donde verdad. todos estas voces que acompañan sin duda a la 4T esbozaron su crítica, no la esbozaron, la alzaron. Yo creo que esto ha ido increciendo, Hernán, porque se ha comprendido que este es un error de estrategia política, ya no solo un reclamo de ética política entre pragmáticos y puristas, sino que esto ya es definitivamente una estrategia fallida. La estrategia atrapa todo de Morena, que después requiere un control de daños cada vez más exhaustivo, está siendo desafiada por las figuras que defendían el pragmatismo a ciegas. Entonces yo creo que vamos creciendo y que la 4T se ha dado cuenta que este camino de la supuesta y artificialmente conquistada unidad hoy puede ser la debacle electoral del mañana, o no la debacle, pero sí que puede, no la debacle, pensarán ellos. Para mí esto puede significar en el mediano y largo plazo una debacle electoral eh, y que no, que ya no les conviene. Y tú te das cuenta en la maniobra interna de los estatutos de Morena, donde también va a haber un nuevo filtro que han anunciado al público, donde Armando Bartra, Epimegui Ibarra y otras figuras de consolidada imagen ética van a revisar el chapulineo, por decirlo de manera coloquial. O Sí. sea, el chapulineo ya no está abiertamente permitido. Ahí hay un cambio de estrategia, ¿no? Ahora, Federico, ahí estamos viendo esta serie de críticas de personajes, de voces cercanas a la 4T que están siendo vocales frente al tema de Ana Augusto. Pero digamos, a mí me llama la atención, se permiten criticar a la figura de Adán Augusto, se permiten criticar a la figura de Ricardo Monreal, pero pareciera ser que no se permiten o no se permitirían criticar, por ejemplo, a la presidenta de la República, cuando, pues, en cierta medida, algunas de las acciones de operación política de Adán Augusto, de Ricardo Monreal, pues han tenido como beneficiaria a la presidenta de la República. Es ¿O muy no? buena tu pregunta. Sí, totalmente. Y Porque yo, es muy fácil agarrar villanos y decir, los malos son Adán Augusto, el malo es Monreal, el malo. Pero, por ejemplo, la reforma judicial, pues todo el mundo la celebró. Y fue una operación política de Adán Augusto. Y o bueno, no todo el mundo, pero muchas voces celebraron que se aprobara esa reforma judicial, a pesar de la manera en que se hizo.
Nunca sabremos en el caso concreto de la reforma judicial que tanto Claudia hereda un problema más que lo impulsa. Yo creo que no tenía espacio Claro. político Claudia para revertir la reforma judicial como tal. Hizo algunos amagos, sin embargo, dijo hay que discutirlo más, en fin, pero yo creo que ahí había un mandato del líder histórico de la 4T, donde Claudia no tenía espacio de maniobra. Ahora, nadie quiere eliminar de la máxima responsable, tanto de la conducción del Estado como del movimiento hoy, que es Claudia Sheinbaum, las responsabilidades que le tocan. Sin embargo, ahí yo me ando con cuidado y te voy a explicar por qué, por una razón estratégica también. Sin duda Claudia Sheinbaum encarna lo mejor del obradorismo, sin duda, como personaje, a pesar de las críticas que podamos hacerle. Y por otro lado, hay que entender, así lo veo yo, que Claudia Sheinbaum está bajo un ataque brutal de una serie de fuerzas externas e internas que desafían al obradorismo mismo y a su programa de redistribución de la riqueza de justicia social y de instalación de derechos. Yo creo que eso hay que comprenderlo. El principal agresor en este momento son los Estados Unidos. Cuando tú ves la cuenta de Marco Rubio, cuando tú ves lo que pasa en Oriente Próximo, cuando tú ves lo que sucede con todos los socios atláteres y agentes y secretarios que tiene el trumpismo en nuestro continente, te das cuenta que estamos ante la instalación de un programa terrible de neoinjerencismo, o sea, de violento regreso del injerencismo imperialista. Las declaraciones ayer del próximo embajador de los Estados Unidos en Argentina son de escándalo, no sé si las viste, de la Pete Lamelas, diciendo que va a ir a la Argentina a garantizar de que los gobernadores hagan negocios con Estados Unidos y no con China, y que va a ir a garantizar que Cristina Fernández de Kirchner siga en prisión y que gane Milei las elecciones. Y Sí. después de esas declaraciones viene los propagandistas que tiene el periodismo en Argentina del proyecto de Mireia a decir que aguas, que no vaya a haber fraude en las próximas elecciones en Argentina. Es decir, en todo el continente hay un nivel de influencia de los Estados Unidos como no habíamos visto hace mucho tiempo. Y ese es el caso de Ronald Johnson, embajador de México en Estados Unidos. Y Claudia tiene esa presión enorme. Luego tiene la presión de un empresariado que no quiere ceder un solo milímetro de sus privilegios. Y luego tiene la presión de los aliados militares que condicionan esa alianza al primer amago que haga la 4T de revisar el pasado y la injerencia de las Fuerzas Armadas en lo que son crímenes de lesa humanidad, el caso Ayotzinapa, etcétera. Y luego tiene el problema interno de Morena. Con todos esos frentes abiertos, en este momento yo digo, ay sí, cerrar filas con Claudia Sheinbaum. Eso no quiere Claro. decir no objetar o criticar algunas cosas. Y una de las que yo le criticaría es que creo que Claudia Sheinbaum y su gobierno no están midiendo las consecuencias de la destrucción del derecho internacional que significa el genocidio que estamos atestiguando en Gaza. Porque Sí. eso no está lejos, está muy Pero cerca y puede tocar a México también. Pero déjame detenerte porque hablabas de la postura de Estados Unidos, del intervencionismo de ese país, y me viene a la mente un texto muy reciente de Pigmenio Ibarra, donde de algún modo él hace una crítica a las personas que están hoy, digamos, él dice quemando o queriendo quemar en leña verde a Dan Augusto. Él le llama a esta santa inquisición de la comentocracia e incluye también a estas voces pro 4T que dice él en algunos casos han sido inteligentes y objetivos, pero aquí no están viendo, dice él, que están mordiendo el anzuelo y siguiendo el guión del, entre comillas, narcogobierno de Morena, y dice, escrito por la CIA y la DEA, para que lo repitan hasta el hartazgo la derecha y sus voceros. O sea, está haciendo una acusación muy fuerte, está diciendo, quienes están señalando hoy a Dan Augusto, le están haciendo el juego a este intervencionismo del gobierno norteamericano. ¿Qué responder frente a eso? ¿Tiene un punto Epigmenio Ibarra? Mira, conozco a Pigmenio personalmente, le tengo un enorme aprecio y me atrevo a decir, no para dejar de criticar lo que para mí es criticable la postura de Pigmenio, que él lo hace como una convicción política donde tiene mucho miedo de que el territorio ganado por un proyecto de justicia social y popular como es la 4T pueda retroceder ante el avance de la propaganda de la derecha. En ese sentido, cuando la crítica interna puede coincidir en algunas maneras con la crítica de la oposición, Epigmenio dice aguas, no le hagan el juego a la derecha. Pero yo creo que esa es una
ese es un error estratégico, porque defender a la 4T implica criticarla. Defenderla no puede ser ponerse un par de anteojeras y decir no pasa nada, todo está bien, al contrario. Y yo creo que la misma 4T y la misma presidenta necesitan a las voces críticas, necesitan a las voces que por izquierda digan, agua, se está desviando el rumbo acá. Eso es fundamental como brújula y herramienta de reacomodo que todo movimiento popular necesita. Cuando se anula esa crítica, los movimientos populares pierden el rumbo y ese es el caso de lo ocurrido con el kirchnerismo, por ejemplo. Pues lo has dicho todo y con mucha claridad, Federico Bonazo. Muchas gracias por esta conversación para el octágono. Gracias a ti, querido Hernán, te mando un gran abrazo.